nosotros de esta experiencia o esta vivencia, este objetivo de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a cederle los micrófonos al hermano. Ya me pusieron en aprietos. Aquí, aunque queramos ser caja fuerte, no podemos porque nos obligan a hablar. Es importante lo que decía el Padre, y yo creo que es importante también este compartir, el poder coincidir aquí estas realidades, el poder vivir la fraternidad, el poder vivir amistad, el poder vivir el compartir. Y es bien importante porque ¿para qué hacemos todo esto? ¿Para qué el Padre nos mostraba ahorita en una dinámica qué cosas no deben haber en una fraternidad o en una comunidad? ¿Para qué reflexionar en eso? ¿Para qué el hermano Santiago, el colado, como dijo él, ha venido acá a animarnos, a que nos pongamos cómodos corporalmente, a que nos podamos conocer con el nombre, de dónde venimos, qué hacemos? ¿Para qué toda esta dinámica? ¿Para qué compartir el desayuno? Y me imagino pues que nos van a dar la comida también. ¿Para qué? ¿Para qué hacer ese esfuerzo? Hablaba con unos hermanos y me decían que se levantaron a las 3 de la madrugada. Y igual nosotros tuvimos que madrugar, manejar para llegar hasta aquí. ¿Para qué todo este esfuerzo? ¿Para qué nos venimos aquí a la Merced a llenar, a aprender? Y es que hay algo muy importante. Y es que afuera, después de las puertas del templo, hay una realidad. Hay una realidad que hace muchos años inspiró a San Pedro Nolasco y que esta realidad hoy en día no ha cambiado. Ha cambiado tal vez en formas, pero el fondo es el mismo y es la cautividad. Y no soy experto en pastoral, ¿verdad? Ni en pastoral penitenciaria, pero hemos tenido algunas experiencias en Honduras a nivel del seminario. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes en unos pocos minutos. Es importante llenarnos para poder dar. Porque si nos venimos aquí a llenar y no salimos a dar, nos vamos a indigestar. Comer, comer y comer. Y una de esas realidades es la pastoral penitenciaria. Levanten la mano los hermanos de pastoral penitenciaria, solo quiero identificar. Es una realidad muy severa. Muchos de ustedes lo sabrán más que yo. Tuvimos la oportunidad por parte del noviciado ya de ir al Cerezo 1000. Yo iba con un poco de temor. Ya nos ha tocado pues la cárcel allá en Honduras. Pero gracias a Dios vimos que el ingreso y cómo se desarrolló la actividad, pues había bastante orden. Había los policías resguardando lo que se iba a hacer y el lugar estaba preparado. Y en Honduras pues estamos en pañales con este tema de la cárcel. Porque para comenzar, ¿verdad? Para ingresar, el primer retén es un relajo de gente exagerado. Desde ahí comienza el temor. Cuando yo ingresé al seminario y que nos dijeron que íbamos para la cárcel, yo iba rezando el rosario en el camino, porque yo no sabía a lo que me iba a enfrentar. Ya había visitado la cárcel de La Paz, de mi pueblo, pero como estaba en mi pueblo, como lo conocía, como conocía a algunos custodios, pues me sentía más tranquilo. Y
Allá en Honduras la cárcel es muy desordenada para poder ingresar y para poder desarrollar las actividades dentro también. Allí hay que entrar a los dormitorios estrechos, pequeñísimos, feos, a invitar a la gente para que asista a la celebración de la palabra, a invitar a la gente para que vaya al tema, porque se desarrolla un temario. Nos ha tocado también ir a la cárcel a bendecir las celdas, y créanme que uno a veces, bueno, la última vez que la celda que nos tocó con el hermano Reinaldo, era un solo laberinto, el dormitorio los cuartitos, y había que subir unas gradas, y yo no iba a subir ahí, y todos eran pues los que vulgarmente los conocemos como mareros, ¿verdad? Tatuados del cuerpo y todo eso, y me dice uno de ellos, falta allá arriba. Pero la parte de arriba yo no podía subir con el hermano, o sea, porque la grada solo es como para una persona y bien inclinadas. Aparte de los nervios que me enredando la túnica y como puedo subo y está un madero, a poco le miraba los ojos, todo su cuerpo tatuado, desnudo, solamente estaba con una calzoneta, pues, o sea, sin camisa, sin pantalón. Estaba con su compañera, me imagino que tenía visita, y ella pues al saber que yo iba a subir solamente se puso algo para taparse su busto. Ella estaba desnuda. Yo no soy santo, pero ahí sentí realmente que uno se enfrenta con una realidad terrible, con algo que es contrario al camino del bien. Y pues tuve que rociar el agua, ¿verdad? Y todo, y el Padre Nuestro y todo eso, y con la misma salir. Pero esa es una realidad que debemos de entender. Entonces, qué importante es que nosotros, los que estamos dentro de la pastoral penitenciaria, estemos preparados o estemos conscientes de lo que nos toca hacer allí. Y las hermanas de la tercera orden que nos van a la pastoral o de las cofradías no se quedan exentas de esto, porque ellas tienen que apoyar con la oración para que los hermanos puedan hacer el trabajo. Y el hermano tiene que tratar. Comparto la realidad de Honduras, no sé cómo se hace aquí en México. Si hay algo que lo pueden poner en práctica, háganlo. En primer lugar, no podemos ir a los privados de libertad como que son unos desconocidos. No podemos tener 6 meses visitando allí y sin tener el acercamiento para alguien específico. Tenemos que aprender a escuchar. Muchas veces nos cuesta el mismo escuchar a la otra persona en nuestra propia familia y en nuestra propia comunidad. Y tenemos que aprender, ejercitarnos en el escuchar. Porque las personas no solamente están privadas de su libertad, están privadas también de alguien que preste sus oídos para que escuche su sufrimiento. ¿Y sabes qué? Cuando vas a la cárcel y escuchas a ese privado de libertad, más bien eres tú el que sales catequizado. Crees que vas a dar. Por experiencia se lo digo. Reinaldo lo puede confirmar, él tiene más experiencia que yo. Sales catequizado a veces. Entonces, aprender a escuchar. ¿Y para qué escuchas? ¿Para qué escuchas la realidad del privado de libertad? ¿Para qué escuchas el que sufre? ¿Para qué escuchas al desanimado, al que no tiene esperanza? No importa que haya cometido un ilícito. Ahí se aplica aquella palabra del Evangelio. El que está libre de pecado, yo creo que a muchos nos dejarían adentro también. ¿Para qué escuchamos?
para poder, hermanos, dar un consejo. Pero no cualquier consejo. Tenemos que dar un consejo, ¿desde dónde? Desde la... ¿Sí? Desde la... por ahí dijeron una palabra de un libro. Desde la Biblia. Desde la palabra de Dios. Y si lo podemos apoyar con nuestra experiencia, mucho mejor. Pero no podemos escuchar y quedarnos callados. Tenemos que dar una palabra. La palabra exacta, la palabra necesaria, la palabra justa, la palabra que ese privado de libertad necesita. Hoy es muy común escuchar que en la sociedad es necesario que las familias tomen el tema de la enseñanza de los valores. Que la iglesia enseñe valores. Que los papás enseñen valores. Y los padres mandan a los hijos a la iglesia para que aprendan valores. Y muchos de los privados de libertad que están ahí es porque infringieron valores. Ellos también necesitan formación en valores. Necesitan volver a saber, necesitan reestructurar su pensamiento y volver a conocer esas palabras chiquititas. Honradez, respeto, dignidad, vida, amor, ayuda, prójimo, tolerancia, esperanza, colaboración. Y este acercamiento que debemos de tener con estos hermanos tiene un trasfondo también más fuerte todavía. Esa escucha, ese consejo, son pequeños soplos para ver si es que alguna vez existió la fe, para que vuelva a nacer. Y si es que si nunca la conoció, entonces para poderla encender. La fe y la vivencia de la fe, y sobre todo pues la vivencia de la fe católica. No importa que haya un hermano separado allí. Allá en Honduras tenemos esa desventaja. No sé por qué la iglesia católica a veces nos quedamos tan atrás. Los hermanos separados en un 2x3 levantan una capilla, pequeña o grande, pero la tienen. Tienen unos sendos parlantes, tienen micrófonos, tienen el pandero, la guitarra eléctrica, y entran los doctores y llevan zapatos y medicamentos y no sé qué más. Y llegamos los católicos a puro rin, decimos en Honduras, sin nada. Apurar a lo que alcance la voz. Y con el librito del tema que se está dando. Difícil evangelizar de esa forma. Y a veces le pides al hermano separado que le baje un poco el volumen y lo manda a chapalear. Hay otros que se ha logrado hacer un trabajo conjunto. Celebras tú primero, después celebro yo. Te sirve mi micrófono, bueno, te sirve aquí mi comida y compartimos. La vivencia de la fe. Ya voy a terminar. Esta vivencia de la fe tiene una finalidad para muchos que todavía tienen la esperanza. ¿Y cuál es? Que experimenten un retorno positivo a la sociedad. Cuando existe la posibilidad. Pero hay algunos que ya no tienen la posibilidad de regresar a la sociedad. Hay otros que tienen la esperanza. Cuando tú comienzas a escuchar, te das cuenta, decimos allá cipotes cuando alguien es jovencito, que hay cipotíos que ya han matado. Jovencitos. Y entran a esperar tener 40, 50 años para salir. Imagínense. Entonces tienen
tiene una finalidad, la reinserción a la sociedad. Buscar que su vida espiritual sea cada vez más profunda. A veces parece que esto no se lograra, pero sí se puede, sí se logra. Hay hermanos que cooperan, entregados. Hay hermanos que están pendientes de la celebración de la palabra el domingo, acolitan, leen, cantan salmos, dan un tema cuando uno no llega. O sea, sí existe la esperanza, sí se da. Ellos comienzan a vivir una espiritualidad. No solamente una piedad, no solamente el rezo del rosario, a experimentar cambios. Una fe profunda, un cambio espiritual se comienza a dar. Y por eso es importante que la gente de pastoral también tenga un temario a desarrollar, un objetivo, que tenga una secuencia, una metodología, algo que quiera lograr en un tiempo determinado, a corto, a mediano, a largo plazo. Pero que los pasos que se van dando en la pastoral penitenciaria se puedan percibir, se sepa por dónde caminar. Y el hermano que viene, que se acaba de integrar a la pastoral, sepa qué huella seguir. Es importante hacerlo para poder lograr algo concreto, tangible, con nombre y apellido. Es importante, hermanos, este trabajo de la pastoral penitenciaria, de la Orden de la Merced, de la fraternidad, de las cofradías, de las orden tercera. Es importante porque hay una necesidad de estos privados de libertad, y es que sus familias tengan un encuentro con Dios. Hemos vivido la experiencia de que hay familias que ya se integran. Hay esposas de algunos privados de libertad que llegan a la hora de la celebración de la palabra o de la misa. Antes se quedaban allá con los niños comiendo, ahora entran a la capilla o al espacio donde se hace la celebración. Y qué triste es ver a veces que hay privados de libertad que llegan su esposa con sus niños y todavía están allí escuchando palabras vulgares, escuchando historias deprimentes. Es algo que a mí eso me ha llamado tanto la atención y me ha tocado tanto. Ver que ese niño que llega de visita a ver a su papá va creciendo con eso, inyectando eso en su mente. Palabras vulgares, viendo gentes, hombres sin camisa, tatuados. Una vez vimos a un muchacho que lo llevaron ahí herido y ahí lo metieron preso. Y ahí andan los niños correteando, familiarizados, jugando con uno y con otro. ¿Qué le espera a este niño? Entonces miren que el trabajo de pastoral penitenciaria trasciende a la familia, trasciende al cónyuge y trasciende a los hijos. Tiene un efecto multiplicador. Es importante que en este trabajo de la pastoral penitenciaria nos vayamos familiarizando qué avances hay con las leyes. ¿Qué está haciendo el país en torno a las leyes? Leyes adecuadas y que permitan cuidar, vigilar la dignidad del privado de libertad. Porque tienen derecho a rehacer su vida. Rápidamente les cuento, un joven estaba bebiendo en una cantina en Honduras. Se dio una pelea que ni sabe en qué momento se dio la pelea. La cuestión es que como él estaba ahí también, lo agarraron y también dijo a dar golpes a uno y a otro. Le cortaron la cara. Y él miró, ¿quién le cortó la cara? Y dice él, que lo llevan al hospital y todo, el hombre tiene la gran cicatriz en la cara, y el siguiente día dice, no, yo no voy a este no le voy a perdonar que me hayan tocado lo más sagrado, mi cara. Un año dice que estuvo con ese pensamiento. Un año. Y lo voy a ir a buscar. Y lo voy a ir a buscar. Hasta que lo fue a buscar. Tomado. Lo sacó de la casa, dice, y lo mató.
Y aquí estoy, me dice. Llevo 7 años, dice, y me faltan todavía. Eché a perder mi vida, me dice, imagínese, por el alcohol. ¿Qué tal si este hermano hubiera tenido la oportunidad de la escucha de una palabra que le ayudara a reducir ese rencor, a desaparecerlo? Tal vez otra historia fuera. Y hay algo bien importante, hermanos de pastoral penitenciaria. Hay algo bien importante a querer lograr en este privado de libertad, y es matar al criminal que lleva dentro para salvar al hombre. Miren qué importante esto. Matar el criminal que el privado de libertad lleva dentro para poder rescatar el alma de ese hombre. Ese es nuestro trabajo. Rescatar almas. Ahí lo decían, alguien lo dijo por ahí, que más y más que vengan, que se integren en ese trabajo. Salvar almas. ¿Por qué? Porque ya ustedes conocen esa historia, que los mismos presidios o centros penitenciarios son escuelas para poder seguir haciendo el mal. Hace 4 años, hace 5 años, en Honduras, y esto lo comparto con mucho placer, me secuestraron una hermana, 44, 45 años, y murió a los 8 días de estar secuestrada. ¿De dónde se programó el secuestro? ¿De dónde se planificó? ¿Dónde estaba la persona dirigiendo a otros afuera? Miren qué poder. ¿Dónde estaba esta persona que fue el causante de que mi hermana pudiera morir? Y después de 1 año morir mi madre porque tenía cáncer de hígado, y eso la terminó de fulminar, la muerte de mi hermano. Pero ¿dónde estaba ese cabecilla, esa persona que organizó todo, que llamaba, que mandaba, que daba las directrices de lo que había que hacer? Privado de libertad, en un presidio. Imagínense ustedes. Por eso es importante matar el criminal que está dentro, para que este privado de libertad no sea una célula que se reproduce, que multiplica el mal. Qué bonito esto, que nos ayude a hacer conciencia del trabajo que estamos haciendo. Un misionero, nuestra iglesia, el Santo Padre Francisco, nos ha llamado a salir a las periferias. Y entonces no importa la edad que tengamos, no importa si tenemos 15, 20, 40, 50, pero tenemos que salir a misionar. Y el misionero debe ponerse al lado de la persona que lo necesita para anunciar el evangelio. Tiene que ponerse a su nivel, aunque nos dé miedo, aunque no nos guste. Tenemos que sentir el dolor de esa persona que está ahí. Y algo bien importante: si vamos a llevar el mensaje de Cristo a estos privados de libertad, viene entonces la exigencia de que en nuestra fraternidad, de que en nuestra comunidad, de que en nuestro grupo nos preocupemos siempre por vivir la experiencia de Cristo para poderla dar. Si no hemos vivido la experiencia de Cristo, muy difícil la vamos a dar. Cuando el trabajo de la pastoral penitenciaria se hace de una manera consciente, se hace de una manera organizada, de una manera planificada, marcando los
pasos a seguir en el tiempo que lo vamos a hacer, con los recursos que necesitamos o los recursos que tenemos para hacer eso, vamos a lograr, vamos a darnos cuenta de que estas personas cambian su vida, ¿verdad? Estas personas, hermanos, hasta mejoran su apariencia. Físicamente uno los mira. Ya, yo recuerdo allá en Honduras, ya el día de la misa ya estaban los señores esperándonos ahí, bien cambiaditos, bien bañados, ya es diferente en el rostro, se mira diferente. Uno puede detectar cuando aquella persona anda bien con Dios o cuando no anda bien. Físicamente comenzamos a ver que hay algo diferente ahí. Ya la persona comienza a verse con más dignidad. Aunque sea humildemente con su ropita, ya, pero se mira diferente. Ya buscan un trabajo dentro del reclusorio, porque ustedes saben que los privados de libertad tienen que pagar su seguridad también ahí, porque si no pagan también le dan jabón. Ya comienzan, buscan un trabajo ahí. Ya comienzan a compartir lo que le lleva a la esposa, lo que le lleva a los que logran visitar, ¿verdad? Porque hay muchos que no lo visitan nadie. Ya logran compartir, buscan la manera de estar alejados de los problemas, de no ser multiplicativos. Comienzan a transformar su vida y se sienten motivados. Esta parte es tan importante, ya para concluir, con esto finalizo. Nosotros en el seminario quisimos llevar lo que estábamos haciendo de la pastoral un poquito más lejos, así sea pequeñito. Pero había un hermano que ya estaba próximo a salir y lo alentábamos siempre cada vez que íbamos, ¿verdad? Porque esa es la misma historia, y ya voy a salir. Y ya voy a salir, y la otra semana salgo, y en esa otra semana salgo, pasarán los 6 meses y el año, y solo falta mover un papel con el abogado. Es importante escuchar. Uno se da cuenta que necesita dinero para el abogado, necesita dinero para la esposa que se quedó sin trabajo y necesita llevar los papeles, que la niña la tiene en la escuela. Es una realidad cruda. Y este hermano logró salir. Y cuando salió, pues obviamente no buscó, por ser agradecido, no buscó. Y de manera indirecta también nos hizo saber su realidad, que necesitaba dinero. La esposa había quedado sin trabajo y quería salirse del barrio donde había estado viviendo su esposa, por alejarse. Hay barrios que ustedes saben que se caracterizan por ser peligrosos. Y entonces dijimos nosotros, ¿qué hacemos con esta persona? Porque la solución no es sacarse de la bolsa 2,000 pesos y dársela, y al mes otra vez otros 2,000 pesos, y a nosotros ¿quién nos da? ¿Verdad? Entonces gestionamos un trabajo para él, así sea temporal, porque ¿quién le va a dar un trabajo después de estar preso? ¿Quién le ayuda a reintegrar su credibilidad como ser humano? Y yo creo que hemos experimentado mucho eso, que hay momentos de que después de fallar, ¿cómo necesitamos que alguien crea en nosotros, verdad? Recuperar la confianza. Le gestionamos un trabajo, se le consiguió un trabajo, y dándole un poquito de seguimiento, dice él, hermanos, los primeros días me quería ir. Qué difícil para mí sentirme en comunidad con los trabajadores ahí. Estaban en eso de albañilería. Viera, me dice que yo sentía como que me miraban, como que... Y a ellos los trabajadores no se les había explicado de dónde venía él. Entonces, ya después de unos meses, el trabajo no se podía más, pero ya se había ganado el sustento por unos meses, ya se había conseguido una casa donde pasarse a otro lugar con su esposa, ¿verdad? Entonces, sí, este trabajo tiene un fruto,
puede hacer que el fruto lo miremos a corto plazo, puede hacer que el fruto sea a largo plazo, puede hacer que muramos sin ver ese fruto. Pero ya decían por ahí, no importa cuánto tiempo nos tardemos, lo importante es no desfallecer en el trabajo. Hay personas que necesitan de nuestra oración, necesitan de nuestra unidad, de nuestra fraternidad, necesitan de nuestro sudor para poder tener esperanza, para poder verse libres aún estando presos. Necesitan seguir viviendo. Que el Señor nos ilumine, que el Espíritu Santo nos dé ese ánimo para no desfallecer y que nos indique el camino que debemos de seguir para hacer un trabajo con éxito, para honra y gloria de Él. Así sea.